obediencia a Dios se ve en nuestro amor por Él y por los demás. Aplicación para la vida. ¿Naciste en un hogar cristiano? Es Sí. una pregunta. No. Ajá. ¿Desde cuándo te consideras cristiano? Otra pregunta. ¿Es posible conocer todas las reglas de lo que se espera de un cristiano y cumplirlas de cara al público? Muchos de nosotros crecimos en la iglesia y conocemos todo el lenguaje evangélico. Cuando hablamos del término cristiano, entre comillas, es importante que nuestra definición sea la definición bíblica y no la popular. La Biblia puede parecer un libro muy, intimidatorio, lleno de historias extrañas y de principios imposibles de cumplir. Sin embargo, en la historia que veremos hoy, Jesús resume todo el contenido de la Biblia en solo 2 mandamientos. Lo que Jesús hizo fue retar la religiosidad de sus días con la profundidad espiritual de lo que realmente significa ser hijo de Dios. El conocimiento es necesario, pero no es suficiente. Solo el conocimiento que llega al nivel de convicción y experiencia tiene el poder transformador de un verdadero cristiano. Todo lo que leas en la Biblia va a entrar de alguna manera en los 2 mandamientos más importantes: el amor a Dios y el amor al prójimo. Amén. Amén. Bueno, buenos días, hermanos, o buenas tardes. Buenos días. Disculpen la tardanza, Buenos días, todo está bien. pero Todo está bien. nos pasan cosas, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos aquí, gracias a Dios, y con la gracia de Dios estamos aquí. Pero hoy, ¿verdad? Nos toca el mandamiento más grande, ¿verdad? Eso está basado en Marcos 12, 28 al 34. Pero antes de leerlo, ¿verdad? Vamos a leerlo todo completo, porque está separado, pero lo vamos a leer todo completo. ¿Algún voluntario? Yo lo leo. Marcos 12, del 28 al 34, de una vez todo. ¿Quieres que lea del Todo. 28 al 30? Al 34. Al 34. Todo completo. Ok, dice. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bueno, vemos, ¿verdad? Nuestro título de la idea central es nuestra obediencia. Bueno, lo está diciendo, ¿vale? Nuestra obediencia a Dios se ve. ¿Se ve? ¿En dónde se ve? En el amor, ¿verdad? En nuestro amor primeramente por Dios y por los demás. En eso se ve. ¿Qué es la obediencia a Dios? La obediencia es la aceptación voluntaria y gozosa, voluntaria, no a fuerza, voluntaria y gozosa de la voluntad de su voluntad, y se manifiesta en un acto de amor y confianza hacia Dios. Esa es la obediencia.
Y como lo voy a repetir, aceptación voluntaria. Dios no agarra nada a la fuerza. Amor y confianza se obedece a Dios no solo por el deber, sino que porque se le ama. Esto es un acto de fe que demuestra que confiamos en Él y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Entonces, ahora, una aceptación voluntaria es esto. No se trata de cumplir las órdenes a regañadientes. Una aceptación voluntaria es aquella que usted la acepta sin estar, sin que usted lo estén diciendo, haz esto, haz el otro, haz el otro. Vamos a compararlo con nuestros hijos. Muchas veces hay hijos que no necesita usted decirles, arregla tu cuarto, ¿verdad? Lava tu ropa, trae la ropa acá a lavar a la lavandería. Hay muchos hijos que no lo necesitan. Pero hay muchos hijos de nosotros que son más necios. ¿Y qué haces? Entonces usted le dice, limpia tu cuarto. Pasan 10 minutos, media hora, limpia tu cuarto. Esa no es voluntario, sino uno lo está puchando a que lo esté haciendo. Pero el otro hijo no, el otro hijo automáticamente lo hace. ¿Por qué? Porque es voluntariamente, ¿verdad? Esa es la aceptación que Dios cuando la aceptación voluntaria es esa. Que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y al aceptar a Cristo aceptamos su palabra y para conocer a Dios tenemos que leer su palabra, empezamos a orar, empezamos a leer, empezamos a ver quién es Dios, qué le gusta, qué no le gusta y entonces empezamos a conocer quién es Dios y empezamos a amar a Dios. Amén. Amén. Porque solamente a través de este libro, que mucha gente lo rechaza, que porque dicen que fue escrita por hombres, no lo aceptan. Pero ellos sí, no aceptan este libro, pero sí aceptan las cosas que los hombres dicen. Como cambiando de leyes, cambiando de cosas y destruyendo el matrimonio. Eso sí es aceptable, pero no es la palabra de Dios. Y al final de cuentas, cada quien va a dar cuentas de lo que haga y diga, ¿verdad? Entonces, el conocimiento de la voluntad de Dios, solo para conocer a Dios, para obedecer, es necesario conocerlo. Conocer, y dice, y es necesario conocer los mandamientos, y solo se logra a través de la lectura de su palabra. Es lo que les acabo de decir, ¿verdad? También necesitamos la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice, la guía del Espíritu Santo es la comprensión de la palabra. Porque acuérdense que Pablo dice que estas palabras para la gente que no tiene a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo, son locura. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo no son locura, es entendible. Y ese es el trabajo, es la guía del Espíritu Santo que nos hace comprender la palabra de Dios. Y nos da la dirección necesaria para aplicarla primeramente a nuestra vida, ¿verdad? Y proviene del Espíritu Santo. Amén. Una vida de obediencia hacia Dios nos trae muchos beneficios. Pero la obediencia no es un acto único, sino es un proceso continuo. Porque muchas veces obedecemos a Dios cuando tenemos buen trabajo, cuando tenemos carro, casa, cuando tenemos todo lo material, cuando la familia no está enferma. Cuando todo está bien en nuestra vida, amamos a Dios. Amén. Pero cuando todo esto desaparece, o unas cosas de estas desaparecen, nos olvidamos de Dios. Porque nos concentramos más en querer recuperar el dinero, en querer recuperar la casa, el carro, en querer arreglar el problema familiar, que nos desenfocamos de Dios. Y entonces, ¿cómo decimos amar a Dios cuando Él no es nuestra prioridad? La prioridad es eso, es primeramente Dios, luego el prójimo, ¿verdad? Es los 2 mandamientos más grandes. Y en eso se resumen los 10 mandamientos. Hay una frase que dice, ama, escúchenla bien, ama y haz lo que quieras. Piensen tantito, ama y haz lo que quieras. O sea que si yo amo, puedo hacer lo que yo quiera.
Porque si yo amo, no voy a dañar al hermano. Porque si yo amo, no voy a hablar mal de usted. Porque si yo amo, lo voy a tratar de ayudar cuando él tenga, ¿verdad? Entonces, si yo amo, puedo hacer lo que yo quiera. Pero ¿cuántos de nosotros amamos de verdad? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por el prójimo? Entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios cuando no amamos al que está a un lado de nosotros? Amamos a Dios que no lo vemos y no podemos amar a la persona que está aquí a un lado de nosotros, que veo su necesidad. ¿Verdad que no machea? No. No machea, y eso pega. No sé a ustedes, pero a mí me pega. Porque yo amo condicionalmente. Y Dios lo amó así. Dios ama incondicionalmente. Y por eso dice que la obediencia de nosotros es un acto continuo de obediencia hacia Dios. Continuo, todo el tiempo. No es nada más. Y no tan solo se debe de desarrollar en mi vida diaria, continuo, que se debe de desarrollar en mi vida diaria, no solo aquí en la iglesia, no solo con mis familiares, no solo con un grupo específico de amigos que tengo, ¿verdad? Ni solo cuando tenemos necesidades o problemas, es en todo momento. Nosotros somos así, el humano es así, amamos condicionalmente, amamos cuando nos conviene. Yo amo al hermano porque me va a dar una carne asada y me va a dar bebidas y me va a dar casa y me va a dar cosas. Yo regalito. Me presta. Yo me gusta ir a la casa del hermano Domingo porque su esposa nos prepara hartas pupusas y nos da de comer. Pero si ustedes se dan cuenta es condicional. Sí, voluntariamente. Vamos voluntariamente, pero con la condición de que Él nos va a dar de comer. ¿Me entienden? No estoy diciendo que eso sea, es un ejemplo. Amén. ¿Me entienden? Entonces, vamos a las casas del hermano porque me conviene ir a la casa, o voy a la casa del hermano porque quiero pasar un rato con él bien. Amén. Claro que va a haber comida, claro que va a haber vida, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la relación que vamos a hacer entre las dos familias. Amén. Eso es lo más importante. La comida, la bebida, el vestido, Dios dice que esas son cosas secundarias. Pero la relación que tenemos con Dios es lo primario. Y esas cosas muchas veces las dejamos pasar y nos enfocamos en lo secundario. Ahora, ¿dónde está el amor? En base a la obediencia a Dios, nosotros los que nos llamamos cristianos, debemos reflejar a Dios. ¿Cómo? Por el amor que los tuvo, porque dice que de lo que tuvimos de Él, tenemos que reflejar y dar a los demás. ¿Ya? Amor que Dios nos ha mostrado. ¿Y cómo nos mostró su amor Dios? Que siendo aún pecadores, Él murió en la cruz por nosotros. Exacto. Tú morirías por mí. ¿No? ¿Usted daría un hijo por mí? ¿Verdad que no? Nadie de nosotros estaría dispuesto a hacerlo. Pero hubo alguien que sí lo hizo. Y lo hizo por amor. Amén. Y no es para ponerlos sentimentales, porque eso les funcionaría por 5 minutos. Es para que lo pongamos en nuestra mente y lo analicemos. ¿En dónde nos estamos quedando parados? Primeramente, el que está aquí parado enfrente de ustedes es culpable de todo lo que estamos hablando ahorita. Este que está aquí enfrente no ama como debería de serlo. Y los ejemplos que le estoy dando, porque eso es lo que yo he vivido, que yo doy un amor condicional. No le hablo igual a todos. En mi trabajo no trato igual a todos. Donde vamos, donde nos paramos, tratamos igual a todos con amor. ¿Claro que no? No lo hacemos. Yo creo que el más difícil es difícil. ¿Eh? El más difícil es el trabajo. Uh-huh.
¿verdad? Entonces, si Dios mostró, aunque nosotros somos pecadores, y Él aún así sacrificó a su Hijo Jesucristo, se murió en la cruz, y a través de la muerte de Él nos dio vida eterna, nos mostró su amor. Porque en Proverbios dice, el que es amigo se muestra como amigo, y el que tiene un amigo su vida da por él. Y yo les hice la pregunta hace rato, ¿quién de ustedes daría la vida por mí? Nadie. Hermano, entonces, yo no entiendo que hacer lo mejor que se puede por ese amigo, no tiene que morir por él. Bueno, es parafrasear, pero me refiero en esto, al morir no quiere decir, al morir es al matar nuestro propio orgullo, a matar nuestro propio ego, a matar nuestras propias necesidades por ayudar al otro, por bien al otro. A eso me refiero, a eso se refiere morir. No es morir que usted va y se va a morir, o me va a dar un balazo a mí y usted se va a poner enfrente. Se trata de morir todo lo malo que tenemos dentro de nosotros. Eso es lo que se trata de morir. Eso es lo que tenemos que matar para poder entender y empezar a amar como Dios quiere que nosotros amemos. Porque Jesús mismo lo dijo al hermano. Aún siendo enemigos de Él, aún todavía blasfemando contra Él, aún todo eso, Él murió por nosotros. Y muchas veces nosotros nos avergonzamos en decirle en el trabajo a alguien, oh, yo soy cristiano. O yo soy seguidor de Cristo, no necesariamente ser cristiano. O yo voy a la iglesia, muchas veces lo escondemos. Hermano, pero a veces la gente puede dar cuenta de uno a través del testimonio. No hay que decirle tal vez con palabras, pero dice que el testimonio es el que habla. También. Para que la gente se dé cuenta de que nosotros somos cristianos y actuamos diferente a los que están a nuestro alrededor trabajando. Y a lo que voy con esto, ¿vas a decirlo? No, nada más quería comentar que, por ejemplo, en el trabajo llegó un señor nuevo y dijo le dijo a como es hermano del otro, que son de la misma iglesia, dice, ¿por qué no llevas a Miguel a la iglesia con nosotros? Y el otro le dijo, no, es que este es de los contrarios. Los contrarios. Los contrarios, dice. Sí. Bueno. Es testigo de Son adventistas. Sí, pero fíjese a lo que vamos, dice, ¿verdad? El segundo mandamiento es el que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y la pregunta es, muchas veces, como esta persona, ahorita lo vamos a leer, nosotros, con todo eso que hemos hablado, nosotros debemos de ser el espejo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque si somos seguidores de Cristo, debemos de reflejar lo que Cristo es. Y muchas veces seguimos a Cristo, pero no lo reflejamos. Exacto. Y ahí es donde nosotros a veces tambaleamos. Y las clases de estos libros y las clases de la lectura bíblica con el pastor los jueves, es para eso. Es para irnos quitando esas cosas para que podamos ser el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que muchos no tenemos tiempo, yo sé que muchos a veces vivimos lejos o tenemos cosas que hacer, pero en tu casa le dedicas 5, 10, 20 minutos a la Biblia. En tu casa puedes orar 15, 20 minutos. No se trata de orar, hacer una oración de 3, 4 horas. Y si lo haces, qué bueno. Pero se trata de empezar. 15 minutos. Ruégale a Dios, pídele a Dios, ruega por los hermanos de la iglesia. Ten una relación con Dios. Porque eso es lo que más importa. Que tú tengas una relación con Dios. Porque hablar con Dios no es hacer una oración como las que se hacen aquí en la iglesia. Hablar con Dios es decirle tu día, decirle cómo te sientes, decirle qué estás pasando, decirle qué te duele, qué no te duele. Él ya lo sabe, pero Él quiere escuchar de ti. ¿Por qué? Porque Él quiere que Él ver la necesidad que tú tienes de Él, la dependencia que debemos de tener de Dios, no de las circunstancias, no de lo que está pasando en el gobierno, no de lo que está pasando afuera en el mundo. Nosotros tenemos que tener la confianza que Dios... ¿Nos van a pasar cosas malas? Claro que sí. Es una mentira que nos han querido vender o que nos han metido en la cabeza, que cuando tú te haces cristiano todo te va a ir bien. Es una mentira. Porque cuando te haces cristiano, más mal te va a ir.
Y no te estoy diciendo que no te hagas cristiano, pero tienes la fuerza y la fuerza te la va a dar Dios para salir adelante. Amén. Porque cuando tú te conviertes, te pasas de no creer en Dios a creer en Dios, Satanás y sus ángeles o todas esas potestades malas van a atacarte. Te van a tratar de desviar, te van a poner una mujer, te van a poner más horas extras, te van a poner esto. ¿Por qué? Porque no quieren que tú conozcas de Dios. No quieren que goces del amor de Dios. Porque ellos no lo pueden hacer. Pero tú sí. Y eso se trata, ¿verdad? Dios nos dice que debemos de amar como al prójimo. ¿Quién? Y la pregunta, ¿quién es el prójimo? Cualquier persona. Todo aquel que está al lado mío. ¿Okay? El prójimo, sí. El prójimo es cualquier ser humano. Cualquier ser humano, pero especialmente aquellos que están en necesidad. Aquel que está en necesidad, no solo de bienes, sino aquel que está en necesidad de escuchar que tiene un libertador, que tiene un sanador, que tiene alguien que le va a dar vida eterna. Amén. ¿Y a quiénes se debe de amar? A los que tienen necesidad, a quienes debemos de amar y tratar con compasión y con justicia. Dice, en la parábola del buen samaritano, Jesús nos da la definición de prójimo. Es cualquiera que necesite ayuda, no solo aquellos de la iglesia o tus amigos o las familiares, sino toda aquella persona que está cerca de ti. Ese es el prójimo, ¿verdad? Y si alguien quiere ir a Lucas 10, 25, 37. El que es más rápido, más pedo. Ya le gané. ¿Me ganaste? Sí. Ahora sí le gané porque venía preparado. Lucas 10, 25 al 37. Se los voy a leer para que en lo que lo encuentran. Dice 25, 37. Sí, del 25 al 37. Dice, el título es El buen samaritano, ¿verdad? Dice, y he aquí un intérprete de la ley. Se levantó y dijo, para probarle. Y siempre tratando de ver que Jesús fallara, ¿verdad? Para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dice, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, o sea, el escriba o el intérprete, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Cuántas veces nosotros también nos queremos justificar de ahí? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y si esto lo aplicamos en nuestra vida, ¿quién es nuestro prójimo? Cualquier persona que necesite nuestra ayuda. No importa si es de la iglesia, no importa si es amigo de alguien, no importa
Lo que Dios nos está diciendo, que mostremos el amor de Dios. Eso es lo que Él está diciendo. Y si ustedes fijan cómo empieza con los 2 mandamientos, ¿verdad? Y eso, a ver donde dice, en el Marcos 12, del 28 al 30, dice, acercándose uno de los escribas, ¿verdad? De los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, ¿cuál es el que tengo que hacer primero? ¿Cuál es lo que tengo que me va a hacer que yo acepte a todos los demás mandamientos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, y hace una pausa. Dice, oye Israel, o sea que no se lo dijo solamente a él. Oye Israel, el Señor nuestro, Dios, el Señor es uno. Lo deja bien claro, solamente uno. Y muchas veces nosotros tenemos muchos dioses pequeños. Y ya hemos hablado muchas veces anteriormente cuáles son nuestros dioses. ¿Verdad? Pero el Señor Dios es solo uno es. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, el amar, ¿verdad? Dice, aquí en las notas del libro, voy a traer muchas notas muy buenas este libro, esta lección, dice, Jesús da una respuesta con la que todos los judíos estaban familiarizados. Sin embargo, pocos vivían de verdad. Es posible conocer mucho sobre Dios sin conocer realmente a Dios. O sea que nosotros nos podemos empapar y saber la Biblia de arriba abajo, pero no conocemos a Dios. Es mejor saber poquito de la Biblia y hacer lo que nos manda. Lo poquito que sabemos, aplicarlo. Porque no de nada sirve que no sepamos toda la Biblia y no aplicamos nada. Es mejor conocer poco y hacerlo. Porque de nada sirve saber si no lo vas a hacer. Entonces, hermano, este escriba se sabía toda la ley. ¿Sí? Bueno, y Jesús le dice que está bien cerca. Más adelante. Entonces, al final, no fue salvo porque estaba cerca, pero estar cerca no es salvo. La Biblia no Porque nos dice que está cerquita, pues en esta historia, pero ahí no se sabe si después fue salvo, ¿no? salvo, no, pero en esta historia, Jesús no le dijo. Automáticamente lo que muestra en esta historia, ¿no? No, ajá. Pero no, la Biblia no especifica de este escriba si fue salvo o no, porque no hay un seguimiento de él, si cambió o no cambió. Todos conocían la ley, Sí, pero no aceptaban al Señor como su Señor. exacto. Y así estamos aquí también Pero en es la iglesia. que ellos le hacían preguntas para ver si Jesús caía en las trampas. En las trampas que ellos querían, Ajá. porque ellos lo que querían era matarlo, ellos lo que querían Atraparlo a él, apresarlo, ellos lo que querían era difamarlo, Sí. decir que él no era quien decía que él que era. Eso es lo que ellos querían. Ajá. Yo nada más quería comentar con respecto a lo que dice la palabra, que dice ahí que pocos la vivían de verdad. Ujú, Y es posible conocer mucho sobre Dios sin conocer realmente a Dios. ujú. Y eso me lleva a mirar, por ejemplo, estoy mirando, a veces miro al teólogo de la calle. Ese hombre sí sabe la palabra. Lo hace por negocio. O sea, sí la sabe, pero sí la sabe. Ujú. Si te das cuenta, Oh, sí. sabe lo que dice la Biblia y te la cita y te da versículos. Sí. Pero en la forma en que él empieza a hablar y a decir, es pura controversia lo que él hace. Él no predica la palabra, él no está tratando de enseñarles a Jesucristo. Él lo único que hace es ganar argumentos. Y la vida y la vida que él refleja no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Nada más en los debates que él hace. Tú dime, ¿muestra amor? No. ¿Muestra a Cristo?
Es el reflejo de Cristo. Y lo que está enseñando dice que no debemos de congregarnos. Que ya no debemos de congregarnos y que no tenemos que dar diezmos, dice. Está en contra de la Biblia porque Y entonces, ¿dónde está dónde está lo que está escrito en la en palabra? Romanos dice que no dejemos de congregarnos. Entonces, sí sabe la palabra y nos puede suceder a Pero nosotros se lo mismo. contradice. Nosotros la podemos saber, pero si no la vivimos, De nada sirve. entonces no sirve de nada. Porque este libro dice que la palabra es viva. Entonces, si es viva, tiene que vivir en nosotros. Y tenemos que vivir lo que la Biblia, como conforme Jesucristo vivió. Y cómo podemos vivir como Jesucristo vivió, conociéndolo de aquí. Qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Es como yo te decía el otro día. Si yo te hago una fiesta, a ti no te gusta el pastel de fresa, yo te hago una fiesta sorpresa y te invito a mi casa y te llevo y el pastel es de fresa. Te vas a sentir a gusto. No, y lo voy a Entonces, comer. ¿por qué nosotros queremos que Dios... Voy a comprar uno a su gusto. Entonces, ¿por qué queremos que Tomar Dios... café nada más. Queremos que Dios esté contento? Nosotros queremos que Dios esté contento con lo que nosotros pensamos que Él quiere cuando Él ya no lo dejó dicho. Exacto. En la palabra. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad que a nadie nos gustaría que nos hicieran una fiesta sorpresa con un pastel que no nos gusta? No. Lo mismo a Dios, no le gusta lo que nosotros hacemos en la iglesia, en el canto, en la prédica, en todo eso, si no es de aquí. Sí, no, Sencillo. no, no. ¿Lo aplicamos? Sí o no. Y eso depende de cada quien. Depende cómo pastor eres, depende del maestro que eres, y depende si de verdad tienes una relación con Dios. Porque eso es lo primero. Eso es lo Lo principal es tener una relación con Dios. Y esto creo que, hermano, tiene que ver con el nuevo nacimiento, aceptar a Jesucristo, y eso Cristo mismo nos va revelando su palabra Ujú. en nuestra mente, Sí. y que tenga afecto en nosotros y un cambio de vida total. ¿Sí? Porque acordémonos que hablábamos del Espíritu Santo, que necesitamos el Espíritu Santo para poder comprender la palabra. Y el Espíritu Santo nos guía y nos da la guía para aprender de lo que Dios quiere, lo que Dios le gusta. Cómo nos tenemos que comportar, dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hablar. Todo eso está aquí. Simplemente que muchas veces nosotros hacemos a un lado lo que Dios nos enseña y hacemos lo que nosotros queremos hacer. Sí. Dice, hay otra nota aquí, dice, una relación verdadera, una relación verdadera con Dios involucra todas las partes de nuestro ser. Porque muchas veces le queremos dar el domingo, le queremos dar nuestra mente y nuestro tiempo el domingo, pero de lunes a sábado no nos acordamos de él. Lo he terminado. Dice, involucra todas las partes de nuestro ser. Es importante no vivir engañados pensando que podemos involucrar a Dios en algunas partes de nuestra vida, pero en otras no. Con Dios es todo o nada. Les ponía el ejemplo, ustedes comprarían una casa donde el dueño de la casa les dice, este cuarto va a ser para mí, te la vendo barata, es tuya la casa, cómpramela, pero este cuarto es mío. ¿Ustedes comprarían esa casa? Tiene que pagar renta tal vez. No. ¿Usted la compraría y viviría ahí? No. ¿Verdad que no? Así es Dios, así es el Espíritu Santo. No puede morar en una casa sucia. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Si nosotros le entregamos nuestra vida, pero haga de cuenta que nosotros tenemos cuartos y tenemos las llaves de cada cuarto. Pero usted dice, bueno, ok, yo voy a entregarte toda mi vida, Dios. Y agarras esta llave, la sacas y la guardas. Y entonces tú vienes con Dios y le das el montón de llaves de todos los cuartos excepto de uno. ¿Qué guardas en ese cuarto? ¿Qué guardas en ese cuarto que no le quieres dar la llave a Dios? De eso se trata. Porque de Él lo dice aquí bien claro. Dice que Él es todo o nada. Porque así es Dios. Él quiere estar en toda nuestra vida. En todos los aspectos. Cuando estemos contentos, cuando estemos tristes, cuando estemos enojados, en todo. Cuando tengamos para comer, cuando no tengamos para comer. En todo. Y ahí, y aquí dice, maneras en que podemos amar a Dios. Una, con el corazón. Dos, con la vida, con la mente y con las acciones.
es que está envolviendo todo. ¿Sí? Cuando nos dice, amarás a Dios, tu Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Automáticamente es todo. No hay nada afuera. Y a Él no se le puede esconder nada. Es todo nuestro ser. Debemos dar todo. Corazón, fuerza, alma, nuestro trabajo, lo que piensas, lo que haces, dónde vas. Todo eso tiene que ser de acuerdo a engrandecer su nombre. ¿Verdad? Dice, amar a Dios no es solo de palabra. Amar a Dios es de hechos. Y no tan solo hechos, sino también de pensamiento. También de lo que hacemos, lo que decimos, dónde vamos. Es todo. Todo. Amar a Dios es entregarte en una total obediencia en tu vida sin dejar nada fuera, entregarlo todo a Él. Él lo mira todo. No podemos esconderle. Yo les escondo todos mis pecados a ustedes, pero a Dios no le puede esconder nada. Y ustedes hacen lo mismo. Pueden esconder su pecado esta semana, pero a Dios no lo engañaron. Nos engañamos nosotros mismos, hermano. Nos engañamos nosotros mismos. Dice, y nos lo dice aquí bien claro, dice, con tu corazón, no cuando sientas amarlo. Es que amar a Dios no es un sentimiento, o hoy sí domingo quiero amar a Dios. No, amar a Dios no es cuando tú sientas amarlo, es todo el tiempo. Y la otra dice, con tu alma, es entregarte todo tu ser a Él, con toda tu mente. Dios ve y ocupa el primer lugar en nuestra mente. Eso es amarlo a Él. Que Él esté en la punta. Que cada vez que vayas a pensar algo, Él esté ahí. Porque Él es lo principal. Él debe ser nuestra principal. Porque Él es nuestra pronta ayuda. Y muchas veces hacemos la última ayuda. Porque buscamos ayuda por todo el mundo cuando la ayuda la tenemos cerca de nosotros. Sí, y con todas nuestras fuerzas. Es que todo lo que hagamos, lo hagamos para glorificar, engrandecer su nombre de Él. A eso se refiere con esas 4 frases que nos está diciendo, ¿verdad? Es una relación verdadera con Dios. Dice, amarás a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta parte del mandamiento habla de cómo nos sometemos y relacionamos con este Dios cuando entendemos quién es Él. El corazón, el alma, la mente describen la parte material del ser humano, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestro razonamiento, nuestras fuerzas describen la parte material que tiene que ver cómo usamos nuestro cuerpo. Sí, el versículo 31 dice, y el segundo es, Marcos 12:31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este, mayor que estos. O sea, que no robarás, que no desearás a la mujer de tu prójimo, no harás esto, no harás el otro, lo cubre con este. Porque dice, si amas a tu prójimo, como lo que yo decía hace rato, como lo que les puse el ejemplo, ama y haz lo que quieras. Pero el amar y haz lo que quieras no significa que tú puedas hacer lo que tú quieras solamente porque amas. No, amar significa esto que nos está diciendo, ¿verdad? Que si yo amo a mi prójimo no lo voy a dañar. No voy a hablar mentiras de él, no voy a hablar en contra de él, no voy a hacer nada malo en contra de él. ¿Por qué? Porque lo amo. Ustedes aman a sus esposas, ¿verdad que sí? Ustedes se sentarían conmigo a tomar una taza de café y pondrían a su esposa a hablar mal de sus esposas. Jamás. No se debe, pero bueno, en el mundo secular lo hacen, ¿verdad? Pero Claro, nosotros no deberíamos. No debería de ser. Eso nomás quería. No debería de ser. Entonces, ¿por qué no lo harían? Porque estamos hablando de porque nosotros es mi mismos. prójimo.
Porque la amas. Que la amo. Aunque tengas problemas con ella, aunque te enojes, aunque te jale los pelos, aunque te aviente la comida, aunque a veces te eche chile en tu comida y que ni te lo puedes ni comer y te quede toda salada para desquitarse el coraje que le hiciste pasar. Pero no vas a hablar mal de ella. Porque la amas. Bueno, a mi esposa le digo que le puso un poquito más de sal. Y se enoja. No. Te quita la comida. Sí. traga No, coraje. yo no la como, pero nada más le digo que le quedó saladita. Ay, pero okay, si está salada, ¿por qué se la come, hermano? Próxima, por favor. Porque la amo, porque lo hizo con amor. Escuchen esto. Escuchen. Ay, sí, ok, dice el hermano que probablemente la hermana le echa un poquito más de sal, ¿verdad? Y el hermano agarra y yo le digo que si le regresa la comida, él dice que no. ¿Qué hace? Me la como ¿Por qué? o la arreglo. ¿Por qué? Porque la amo. Exacto. El amor, dice, hay un versículo que dice que el amor cubre multitud de pecados, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué poner, porque si le pasó un poquito de sal, poner a hacer un pleito? Sí. Cuando se puede arreglar. O sea, no hay necesidad. ¿Por qué? Por el amor que le tienen. Es lo mismo que Dios nos quiere enseñar aquí, que si nosotros amamos al prójimo, no vamos a hacer daño, no vamos a robarle, no vamos a dar, aquel que hace carports, no va a dar un precio exagerado. ¿Por qué? Porque aunque no, ¿quién es tu prójimo? El americano. Todos, Cliente. todos, no importa que vaya a otra iglesia, todos. ¿Y a quién tienes que darle, a quién tienes que ayudar? A el prójimo. ¿Por qué tienes que ayudar al prójimo? Porque vas a mostrar el amor de Dios. No tenemos que dar, si los que tenemos negocio no vamos a dar un precio exagerado, porque eso es robar. Y estás robando al prójimo. Hermano, vamos a volver aquí de este sacerdote y el levita que pasó, Ujú. que vio el samaritano. Yeah. Ellos sabían bien de la ley. Sí. Entonces, si dice el segundo amarás al prójimo, Ujú. entonces ellos no amaban al prójimo, entonces no amaban a Dios. Porque ellos sabían la ley. Era religioso nomás. Porque- religioso. sí, pero sabían. Sí. Sí. Pero Sabían. ahorita vamos a llegar a Estamos tu allá. respuesta está en la siguiente parte. La respuesta de lo que tú quieres saber sigue en la siguiente. Cuando estamos hablando aquí de quién es nuestro estamos hablando de quién es nuestro prójimo. Es el segundo mandamiento, es semejante, amarás a tu prójimo. Dice, y no hay otro mandamiento mayor que esto. Quiere decir, con esto, que nosotros tenemos que amarlos, incluso si ustedes han dicho, ¿qué nos dice Dios de nuestros enemigos? Que lo Amemos amemos. a nuestros enemigos. Y ahí es donde yo quiero enfatizar un poquito, hermano, que aún nosotros tenemos que, verdaderamente aquí es donde entra el amor de Dios en nosotros, hermano, que tenemos que conocer verdaderamente a Dios para nosotros poder amar a nuestros enemigos, porque si nos hacen algo a nosotros, alguien se mete con nuestra familia, le pegó a nuestra esposa, se quiso meter a robar y le pegó. Y va a haber una demanda y todo, ¿no? Lo agarran a ese hombre. ¿Verdaderamente nosotros lo vamos a perdonar a ese hombre? Aunque haya... Mucha gente lo ha hecho. Sí. Mucha gente le han quitado la vida a sus familiares, a sus hijos, y han ido hasta las cárceles a perdonar. Entonces, Son raros, pero el lo amor ha de pasado. Dios Porque tienen el amor de es Dios, el conocen que el nos va, amor de Dios, nos conocen va a llevar a a Dios. eso. Y lo han demostrado, lo demuestran a través. Acordemos que nosotros somos cristianos, tenemos que ser el espejo de Cristo. Ujú. Tal vez un ejemplo más reciente de la mujer ¿cómo se llama? De un activista ese sí, que se ajá. murió en Utah, Y el Kurt, Charles Kirk, Charles, yeah. que su mujer ¿Sí? Fue a la cárcel y perdonó al confesó asesino. públicamente en el funeral que lo perdonó al que lo asesinó a su esposo. Pero la señora como que, no sé, pero ya cuando fue con Trump y dio ese discurso ahí no lloró, ella nada más como que fingió y ya los 3 días ya andaba bien, entonces Tal vez lo haría de verdad o no, no se sabe. ya... Pues podemos Asumir, no sabemos. Mira, yo murió mi esposa y hasta yo duré casi 2 años para poder olvidarla. Yeah. sí. Y yo estuve llorando, hermanos, por mucho tiempo.
yo no digo, yo no sé qué relación tenían ellos. Entonces, el verdadero cristiano, Dios va a ir sanando las heridas, pero no es que yo al siguiente, a los 2 o 3 días ya me puedo presentar y como si nada, ¿no? Eso no Pero es- de acuerdo a bueno, la palabra de Dios, si ella lo hizo Si lo perdonó de corazón, exacto, está bien. entonces Pero si lo nosotros- hizo por ganar publicidad, ganar dinero, estar de amiga con el Trump, ella va a pagar lo que está haciendo. Y es ahí donde, Dios es el que tú va a dices, buscar. hermano, que Dios Exacto. conoce nuestros corazones. Exacto. Ujú. Bueno, en esta parte de amar al enemigo, no es directamente el que me odia o nos peleamos. El enemigo es todo aquel que no cree en Jesús. Amén. Ujú. Sí. Porque aunque no puede ser mi amigo, pero es enemigo de Dios. Ujú. Y si es enemigo de Dios, Es tu mi enemigo. enemigo. Sí. Exacto. Y Pero tengo por- que amarlo Pero por el amor que usted le tiene, le va a predicar. Vamos a decir rapidito, yo sé que a lo mejor no alcanzamos acá. Fíjese, hay un pastor que dijo, hay una muchacha que anda de novia con alguien, o tiene un pretendiente. Trabaja, es guapo. No es cristiano. Ahí voy. Todo tiene bien, ¿verdad? Y el pastor le dice, bueno, todo está bien. Lo único pero es que no es cristiano. No va a la iglesia, no es cristiano. Todo lo tiene bien, bien portado, no vicios, no nada. Haz de cuenta un hombre casi perfecto. Lo único que no tiene es a Cristo en su corazón. Y el pastor le dice, tú de verdad, le pregunta a la novia, dice, ¿tú lo amas? Sí, dice, yo lo amo, dice, yo quiero estar con él, pero no es cristiano. La respuesta del pastor le dijo, dice, tú no lo amas. Sí. Porque si lo amaras, dice, primeramente le dirías que va a su alma, va directo al infierno. Arrepiéntete, hijo de Y que diablo. entonces cuando él se arrepienta y va a estar contigo en el cielo. Dice, pero no lo amas, porque si lo amaras, le dijeras que Cristo está por él. Lo ama por su Es que físico y todo. Es que muchos dicen, después voy a predicarle cuando nos casemos. Qué ironía, Pero ya rompió el mandamiento que dice, no te unáis con Yugo yugo desigual. desigual. Entonces, si Dios quiere, va a creer, y si no, pues, Claro. usted viene a la iglesia y va por otro lado. Y qué ironía, no, hermano, yo soy feo, chiquito, pero soy cristiano. Ujú. Entonces, no sale una mujer. Ahora lo que el pastor, lo que voy con esto, Saqueo. ¿sí? Saqueo. de que viene todo esto, Saqueo, todo esto viene a que muchos conocemos de Dios, pero no hacemos lo que Dios quiere o lo que Dios dice. Muchos conocemos de Dios, pero no amamos como Dios ama. Y muchos conocemos de Dios y venimos a la iglesia, diezmamos, hacemos todo lo que hacemos, pero no compartimos el amor de Dios. Dice, ¿por qué tengo que amar a mi prójimo? Pregunta a todos. ¿Por qué tienen que amar a su prójimo? Porque es el mandamiento número 2. Porque Dios me amó primero a mí. Ujú. Ahora, hermano, también otra cosa. Dice la Biblia que la maldad va a ir aumentando, ¿verdad? Ujú. Y yo siempre me gustaba, si veía a alguien caminando, fuera hombre o mujer, eso yo le daba un rayo. O Ya no trataba se de- hace eso. Entonces, porque yo decía que es mi prójimo, yo le amo, ¿verdad? Y no me gustaría que le pasara algo, pero ahora ya no se puede hacer eso. Ahora ya lo está pasando. Ya le viene a poner que es al pastor y usted andaba con alguien. Ahora yo oro, yo le pido a Dios que me perdone, ¿verdad? Porque me gustaría ayudarle, pero son las 11 de la noche y yo no puedo pararme a recoger a esa persona. Entonces yo le pido perdón a Dios y le digo, Señor, perdóname, pero no me voy a parar. Sí, es peligroso porque Ayudar. Hay muchos. sucedió un caso, muchos casos, que usted recoge a alguien por amor, pero ahí le ponen la pistola y lo llevan a otro lado. Lo bajan del carro y lo roban todo y lo dejan ahí. O sea que hay que tener cuidado. Exacto. Bueno, dice, ¿verdad? Primeramente dice, ¿por qué debo amar a mi prójimo? Primeramente es un mandamiento de Dios. Y como soy cristiano, debo de dar amor, porque yo recibo amor de Dios, ¿verdad? Y si yo recibo amor de Dios, ¿quién soy yo para no darlo?
¿verdad? Yo debo de ser un conducto de amor. Si Dios me da amor, yo debo ser el conducto para darle amor a los demás. Y muchas veces nosotros nos quedamos con ese amor que Dios nos da. No somos el conducto. No somos. Dios es el enchufe, y está el cable, y está el aparato. Nosotros somos el cable. Para poder esa energía llegue y el aparato funcione, debemos de conectar el cable. Y el cable debe estar conectado también a la pared de la energía, como al aparato, sea bocina, lo que sea. Mientras esté desconectado aquí, ¿da que no llega? Pero si me conecto acá y acá me desconecto, ¿da que no llega? Entonces tenemos que estar así. Nosotros somos ese cable, ese conducto, para conectar a Dios con aquel que no lo conoce. Amén. Amén. ¿Verdad? Y así estamos. Jesús muestra que el amor a Dios siempre se verá reflejado en el amor que tenemos a los demás. Y muchas veces no se refleja. No puedes decir que amas a Dios y odiar a tu hermano. El poder transformador de una relación vertical siempre resulta en una transformación horizontal. Es lo mismo que el cable. Si usted está conectado con Dios, usted va a conectarse con los demás. Y somos el conducto, no somos perfectos, pero Dios puede utilizarnos cuando estamos limpios. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Los 2 mandamientos más grandes resumen la esencia de los 10 mandamientos dados a Moisés. El decálogo no es simplemente una lista de reglas que tenemos que seguir, sino es el resultado de un corazón transformado por una relación con Dios. Para yo poder ser transformado, tengo que estar en una relación con Dios. Dios transforma mi corazón y a través de esa transformación voy a poder fluir hacia los demás. Jesús fue un modelo perfecto de los mandamientos para nosotros. Primero mostró la cercanía y amor que tenía con el Padre. En segundo lugar, mostró él mismo amor expresado en redención a la humanidad caída y se convirtió en la esperanza real que pudiéramos cumplir estos mandamientos. Dios estaba tan cerca de su Padre, porque acordémonos que Él oraba, le pedía al Padre, y oraba con el Padre, y le pedía al Padre. Él tenía una relación con su Padre, pero también esa relación hizo que el amor que le tenía a su Padre, hizo que Él terminara en la cruz. Su obediencia por amor a su Padre. La obediencia por amor a nosotros. Porque si Él no hubiera muerto en la cruz, no estuviéramos aquí. Y lo único que tuviéramos es lo que de verdad merecemos. Lo justo es acabar en el infierno. Es lo justo. Porque todos somos pecadores. Todos pecamos de una o mil maneras. Pero por la gracia de Dios, tenemos la puerta abierta a la vida eterna. Sí, dice... ¿Alguien se sabe los 10 mandamientos de memoria? Yo no. Yo me sé como 9. Yo la verdad me sé como 5 o 6 y no uno por uno así. Me los sé salteados. Sí. Exacto. Pero no me los sé. Y ahí se refleja que nosotros no estudiamos. Alguien no sabe ni los 12 apóstoles. Sus nombres. Sí, ahí refleja en dónde estamos. Porque muchas veces ni siquiera los 2 mandamientos principales no sabemos. Yo les voy a decir, yo practicaba en el trabajo, memoria de los apóstoles, los 10 mandamientos. Las 12 tribus de Israel. Sí, las 12 tribus, ¿cómo se llaman? Los 12 hijos de Israel. Aquí dice, vamos a leer esto rapidito. Dice, pero lo más importante es que a diferencia de los fariseos y los líderes religiosos, Jesús ejemplificó perfectamente lo que era el amor al prójimo.
como reflejo de su relación con el Padre, ¿verdad? Jesús pasaba tiempo en oración y en comunión con su Padre para mostrar la profunda relación de amor que tenía con Él. Todo su ser expresaba intimidad y cercanía con el Padre, buscando siempre cumplir su voluntad. Nada traía más gozo a Jesús que saber que el Padre se agradaba de su perfecta obediencia. Ahora la pregunta aquí salió: ¿creen o creo que yo, con todo lo que yo hago, agrado al Padre? No. ¿Nosotros estamos en verdadera obediencia? ¿Somos de verdad, verdaderamente obedientes a Dios, todo lo que Dios dice? No. Pero Jesús también expresó que así como el Padre lo amaba a Él, Él amó a los que vino a salvar. Juan 15:9, Jesús nos dio. ¿Quién lo quiere buscar? Mientras yo le sigo leyendo, dice, Juan 15:9, dice, Jesús nos dio 2 mandamientos imposibles de cumplir. Todos nos damos cuenta de que no amamos a Dios como deberíamos y que no amamos a nuestros prójimos como deberíamos. Jesús no solo fue para nosotros un modelo de lo que debemos hacer, sino que se convirtió Él mismo en el cumplimiento perfecto de esos mandamientos, para que por medio de la fe experimentáramos la transformación interior necesaria para vivirlos. Dios nunca nos pide hacer algo sin primero darnos los recursos para ello. Cuando Él nos pide obediencia es porque la tenemos que leerla aquí, ¿verdad? Y de todo lo que Dios nos pide está aquí. Por eso dice aquí, Dios nunca nos pide hacer algo sin primero darnos los recursos para ello. Él ya lo dio. Depende de ti, de mí, hacerlo y agarrarlo y leerlo y aprenderlo. Tú no puedes dar algo que no tienes. Tú no puedes dar amor si no tienes a Dios, porque Dios es amor. Tú no puedes dar respeto si no te respetas, porque no lo tienes. No podemos dar lo que no tenemos. El amor de Dios es tan sobreabundante que todos los días nos está dando más de su propio amor para que podamos usar de este mismo amor para expresarlo a los demás. O sea que el amor que Dios nos da, todo lo que Dios nos da, es para repartirlo. Y muchas veces no lo quedamos, lo dejamos guardado porque pensamos que Dios no tiene más amor por nosotros. Pero el amor de Dios es abundante. Amén. Él tiene para eso y más. ¿Pueden leer Juan 15:9? Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Sí? Si el Padre, si dice que permanezcamos en el amor de Él, ¿verdad? Entonces el 32, 12, 32 al 34, dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, aquí va a salir su respuesta que de hace rato le estaba preguntando, hermano. Dice, entonces el escriba le dijo, bien. O sea, el escriba todavía dándoselas de que él sabe, ¿verdad? Dice, le digo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Verdad? Dice, Jesús entonces, viéndolo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno osaba preguntarle más. A lo que vamos aquí, entonces el escriba sabía toda la ley, sabía todo. Los fariseos tuvieron a Jesús enfrente, hace 3 clases pasadas, tuvieron a Jesús enfrente y todavía aún así no creían que era Jesús. Entonces, lo que los tenía ellos cegados era su religiosidad. Porque nosotros también podemos pasar a eso. Sí, él conocía la verdad y también nosotros conocemos la verdad. Pero nosotros hacemos la voluntad de Dios. Porque podemos criticar al que está aquí. Pero ahora esa crítica pongámosla en nuestra vida. O sea, él sabía, el escriba sabía. Él era el maestro, le conoce la verdad. Y le dice a Jesús, bien has dicho. Ahora, critiquemos a la persona de nosotros mismos.
Si yo conozco la verdad, yo hago la voluntad de Dios. Pero no lo hacemos porque nos falta, ¿verdad? Nos falta. Pero aún así dice que, aparte de que él sabía, entonces, voy a regresar un poquitito. Entonces, si ya fuimos transformados, voy a regresar un versículo atrás. Dice, entonces, si ya fuimos transformados y tenemos una relación con Dios, tenemos que mostrar el amor de Dios. En Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pongámonos atención en en el 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única manera que vamos a, y nos lo dice bien claro, transformaros y renovaos en vuestro entendimiento. Eso nos indica que para poder ser transformados y para poder tener y conocer y hacer las cosas que Dios quiere, tenemos que transformar y entender, es leer. Amén. Leer. Esto es lo único que transforma gente, porque estas palabras viven, pero es lo único que nos va a transformar. No hay otra cosa. Esto nos transforma nuestra mente, nuestro corazón, y a través del Espíritu Santo nos da el entendimiento para poder entender estas escrituras y aplicarlas a nuestra vida. Y alguien busque Juan 14:15, ya es lo último, pero voy a leerles antes en lo que lo buscan. Dice, el escriba se sorprende y felicita a Jesús por la verdad que ha declarado, incluso agregando que los rituales religiosos externos no sirven para nada, ¿verdad? Dice, ¿cuántas veces nosotros por religiosidad venimos a la iglesia? ¿Cuántas veces nosotros por religiosidad diezmamos, oramos, atendemos a las clases, damos escuela dominical, incluso somos pastores? ¿Cuántas veces por religiosidad pasa esto? Pero todo eso son rituales religiosos de lo que este hombre está hablando. Son rituales religiosos que nos muestran que conocemos de Dios, pero no tenemos esa relación con Dios y no amamos a Dios. Porque la religiosidad nos tiene cegados igual que a los fariseos. Pensamos que por venir a la iglesia, por diezmar, por ayudar, por limpiar el baño, pues ya tenemos ganado el cielo. Pero no es por obras. No es por obras. Acordémonos que está parece que es Efesios 2:10, donde dice que todas las cosas buenas que hacemos, ya Dios las preparó de antemano. O sea que nada de lo que hacemos es de nosotros. Porque hasta las cosas buenas ya Él las preparó de antemano, ¿verdad? Jesús responde afirmando que este escriba tiene todo el conocimiento de la verdad que es necesaria, pero también le advierte que aunque está cerca del reino de Dios, aún no está adentro. Está cerca, conocemos la palabra, apliquémoslo a nosotros. Conocemos la palabra, hacemos la palabra, decimos la palabra, vivimos la palabra, pero muchas veces no conocemos al que es el dueño de la palabra. Y estamos igual que Él. Estamos cercas, pero no dentro. Y eso, hermano, nos llega en nuestra mente, que porque damos escuela dominical, damos pastorado, damos una clase, hacemos esto, hacemos el otro, porque diezmamos, porque hacemos cualquier cosa, pensamos que tenemos ganada la entrada, pero no es por eso. Amén. No es por eso. 14:15, hermano. Sí, hermano. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo tengo una promesa aquí que el Señor la dice aquí. Uh-huh. Y esta es una condición de todo lo que estamos hablando. Si permanecéis, es 15:7. Uh-huh. Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Pero acordémonos, ese versículo muchas veces lo transformamos y lo No, pero queremos se aplicar. habla en el redil del Señor, porque yo no voy a pedir $1,000,000. Y no está hablando de dinero. Tiene que tener lógica de nosotros los cristianos. Ujú. Bíblico. Sí. Porque muchas Pedir veces todo, por ejemplo, usted ora por alguien porque a eso cuando Pedro estaba en la cárcel, Ujú, la iglesia estaba orando. ujú. Entonces el Señor le concedió que Pedro salió de la cárcel. Se quebraron las cadenas, las puertas se abrieron y fue donde estaban los hermanos. Ujú. Entonces el pedir es espiritual. Sí, no está hablando de... No está hablando de todo, ¿verdad? No, Carro, está hablando casa. de... Carlos, que quiero una esposa bonita, modelo. Pero eso, No. pero eso todos ustedes lo saben porque están aquí dentro. Pero alguien que está afuera y escucha ese Sí, versículo, no. Haga y diferencia. a eso iba, hermano, de que no, ese versículo no lo malinterpreta la gente, los de la abundancia de dinero, y dicen, oh, es que tú tienes que pedir todo lo que quieras porque tú eres hijo de Dios y Dios te va a dar todo lo que pidas. Mira, lo están a ver la pastor mismo que hasta por la oración. El Señor los reprenda. Depende de lo que das es lo que te va a abundar. Sí, dice, entre más diezmes, más te dará. No, No, y aquí no se trata de eso, es aparte, lo que pidas tiene que estar en línea con Dios. Amén. Tienes que pedir por el Evangelio, tienes que pedir porque la iglesia prospere, tienes que pedir por la salud de los hermanos, Ajá. tienes que pedir todo lo que está relacionado en línea con Dios. Espiritualmente. No lo que tú quieras, ni lo material. Por último le voy a leer Santiago 3.1. Yo lo leo, no saqué nada. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, Amén. sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hermanos, tengamos cuidado, porque Dios no se le escapa nada. Dios nos tiene, todos tenemos un vaso de vidrio en nuestra casa, ¿verdad? Que el vidrio es transparente, ¿verdad? Y lo que le pongas adentro del vaso, se mira, ¿verdad? Así nos mira Dios. Así nos mira. Todos los pecados que hacemos en la semana, Él los mira. Clear. Los podrás esconder a nosotros, pero a Dios no se le esconde nada. Amén. ¿Verdad? Entonces, Amén. espero y hayamos entendido Amén. qué es el amor de Dios y que eso El primeramente amor viene por la obediencia que le tenemos que tener, Al agape. porque Jesús mismo nos dejó el ejemplo, que Él era obediente al Padre y a través de la obediencia Él cumplió lo que tenía que cumplir por Un amor poquito más. al Padre y por amor a nosotros. Eso es lo que la lección, ¿verdad? Y espero y la graben en su mente primero y en su corazón y reflejemos, porque todo el amor que nosotros le tenemos a Dios debe ser reflejado Amén. y de verdad que lo reflejemos al prójimo, Amén. porque es la única manera en que nosotros nos vamos a dar cuenta de que de verdad amamos a Dios. Si amas a Dios, amas al prójimo. Y vuelvo otra vez a la misma frase que dijo ese pastor: si amas, haz lo que quieras. Bien. Hermano, un voluntario que quiera orar para irnos al santuario. No todos, solamente uno. Hermano, ¿te quiere orar? Para ir. Pedro. Amén.